pienso que todavía el filipino tiene golpe encima y no se ha podido quitar ese golpe. Y ahí nuevamente a la lona Reynante. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan at suporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Juan Manuel Dinamita Marquez, ang nag-iisang Meksikano na nagpatumba kay Manny Pacquiao, 4 Division World Champion at nagretiro na may kartadang 56 wins, 7 losses, 1 draw, 40 by KO. Pero sa kanyang karera na malahalimaw ay may 3 Pinoy na pala siyang nakasugupa bukod kay Manny Pacquiao. Ito ay sina Jimrick Saka noong November 25, 2006. Bibi Lorona Jr. noong April 1, 2001. Para liquidar la contienda si así lo desea. Ráfaga nuevamente de uppercut por parte de Juan Manuel Márquez. En este segundo asalto, Juan Manuel Márquez tiene 4 knockouts. At Reynante Jamili noong October 22, 2000. At sa video ito, siya ang ating pag-usapan. Ang pinakaunang Pinoy boxer na kumasa sa lakas at tibay ni Dinamita. Ginanap ang laban nila sa Nevada sa Amerika, non-title fight at naka-schedule sa 10 rounds. Bago ang laban, bit-bit ni Reynante Jamili ang boxing record na 43 wins, 6 losses, 33 dito via knockout. Habang si Dinamita ay bit-bit naman ang kartada na 32 wins, 3 losses, 24 via KO. Magkasing tangkad lang ang dalawa, parehong orthodox ang style at parehong 27 ang edad nila. Sa mismong gabi ng laban, naging maganda naman. Sa mga unang round, tansyahan pa ang dalawa. Pinapakiramdaman pa ang parehong lakas nila. De haber peleado por el título mundial, quien que peleó, pero dio buena ya que está en una posición listo para pelear por el título mundial. Así es, el jab de izquierda, peleador muy técnico que tiene un excelente jab de derecha a la zona blanda y también sabe trabajar a un contrincante. Usando su experiencia, usando la cabeza, Jamili buscando hacer nombre, pero en el oriente ya lo tiene porque en 43 victorias, 32 han sido por knockout, 6 derrotas, un novato de ninguna manera. Tiene sus rounds y que lo hiciste en el oriente, que las peleas allá no son nada fáciles. No, las peleas en el oriente son bien difíciles, ya que están Jamili, toma la iniciativa. De Juan Manuel Márquez responde con la misma moneda Juan Manuel Márquez. Sí, Márquez recibió un buen jab y un buen gancho de izquierda de Jamili, pero... Second round, umpisa na ang mainit na laban nila. Umiinit na ang mga kamao. Al hombre que ven en el ring, Juan Manuel Márquez, estrellas esta división de la 120. At matapos ang 1 minuto, ay bulagtaan ang Pinoy ng 2 beses dito nang masapol sa mga kombinasyong solido na tumama sa bodega at ulo. Márquez tiene por última vez noqueó el first round en mayo, ya envió a la lona a Reine de Juan Manuel Márquez y sigue lastimado Reynante Jamili. Se va a incorporar, pero todavía le queda muchísimo tiempo. Ya que Márquez lo puso en malas condiciones, si Márquez lo ataca, el filipino está lastimado. Todavía no logra recuperarse, se notó ahí con el golpe que tiró Márquez, ya va hacia atrás, ya no tiene pierna Reynante Jamili, ahí lo acribilla, ¡qué gancho de izquierda! Bumangon pa ang Pinoy at pilit ituloy ang laban. Sinubukang sabayan ang kilabot na Mexican. Este asalto no puede durar porque Márquez está poniendo rodillo de recuperarse todavía, aunque quiera demostrarlo así. Decíamos que Márquez ha sido fulminante en los primeros 3 asaltos en su carrera y aquí está acribillando nuevamente a Reynante Jamili en contra de las cuerdas. El filipino, una gran oportunidad para Márquez de aniquilarlo. Gancho de izquierda a la zona blanda, cruzado de derecha. Este knockout, pero también está bien tranquilo y esperando su momento, no quiere risparse a que vaya el filipino a sacar un golpe de frente, también le vaya a hacer daño, sino que Márquez está haciendo una pelea bien inteligente. Bueno, aunque tiene la oportunidad de liquidarlo en este asalto, ya que es el hombre que lleva la pegada. Buena porque por parte de Márquez nuevamente otra combinación. Así es que aquí puede pasar todo. Llegamos ya a los 20 segundos de este segundo asalto, pero hasta el momento fulminante Juan Manuel Márquez. A ver si sobrevive Reynante Jamili. Piden tiempo ahí el referee Vic Draculich. Segundos de este asalto.
Regresamos con más aquí en Solo Boxeo Univisión. Third round, tuloy ang bakbakan pero makikitang di pa rin nakarecover itong Pinoy. Kaya ilang segundo lang, bagsak na naman. Pienso que Yamil en su esquina lo enviaron para que camine, no se quede parado, ya que Márquez cada vez que él se para puede hacer su pelea y dar sus buenas combinaciones que está creando Márquez. Márquez tiene que poner presión si quiere ganar por nocaut, ya que yo pienso que todavía el filipino tiene golpe encima y no se ha podido quitar ese golpe. Y ahí nuevamente a la lona. Bumangon pa ulit ito at nakipagsabayan pero matapos bilangan ay pinaulanan na naman siya ng mga kamao at bagsak na naman ito. Tiene que jugar juegos mentales en el centro del Ahí estadio. recibe Márquez un gancho izquierda largo de parte de Yamil, pero no lo sintió ahí Márquez buscando acomodarle la cuerda para hacer su pelea. Ahí vuelve y le da otra recta, ¿no? Otro recto de Márquez tiene derecha. buena pegada y buena condición y está preciso en los golpes que está tirando. Y ya no se levanta reinante Yamili. De esta se acaba el combate, se incorpora, pero ya. Di na ito nakaabot sa bilang, talagang di kinaya ng Pinoy dito ang lakas ng Meksikano. Panalo si Dinamita via third round TKO. Manuel Márquez, vamos a repetir lo ocurrido en este asalto. Ahí vemos la combinación de uppercut por parte de Juan Manuel Márquez cuando estaba en la esquina reinante Yamili, y aquí es cuando se acaba el combate. Juan Manuel Márquez con el recto de derecha y no había nada más que hacer. Reinante Yamili ya había recibido demasiado. Juan Manuel Márquez aquí en Solo Boxeo Univisión. Sí, yo pienso que Márquez sí hizo buena pelea en este tercer asalto, vino definitivo. Juan Manuel Márquez. Buen knockout para Juan Manuel Márquez en el tercer asalto sobre un reinante Yamili que fue valiente. Matapos ang laban nila sa kaparehong taon, lumaban pa itong Pinoy na si Reinante Hamili sa Japan at natalo ulit siya via KO sa second round. At ito na rin ang huling tungtong niya sa ibabaw ng lona para sa isang bakbakan. Nagretiro siya na may kartadang 43 wins, 8 losses, 33 via knockout. Shoutout kay Winnie Davao, Genius Roque, Rexis Kane Lumungsod from Cebu, Wilchard Vente, I Love You, Ejel Sinoy, Patrick Joseph Acabal, Zero Codename. Bisitahin nyo rin ang YouTube channel ng mga kaibigan ko mga pre na sina Philippine Sport History, Boy Astig PH, Usapang Sports, at John Boxing TV. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, ang Ping Perme.